Hay secretos que México ha intentado enterrar. Historias tan oscuras que ni los propios testigos se atrevieron a contarlas jamás. Llamadas imposibles, grabaciones desaparecidas y rituales que el mismísimo Vaticano intentó borrar de la historia. Pero hay cosas que no pueden ocultarse para siempre. Relatos que siguen vivos, esperando ser contados. Y esta noche vas a escucharlos. Porque lo que estás a punto de ver no son simples leyendas urbanas. Son 3 casos reales, documentados, prohibidos y demasiado perturbadores como para haber sido inventados. Prepárate, porque después de escuchar estas historias, dormir será lo último que querrás hacer. El expediente prohibido de la bruja de Monterrey. Aquel caso jamás debió salir a la luz. Durante años fue uno de los archivos más guardados dentro del Departamento de Seguridad de Monterrey. Un expediente marcado con tinta roja y una sola palabra escrita en la portada: prohibido. Todo comenzó una noche de marzo de 2006. Una patrulla realizaba su ronda habitual en la colonia Valles de la Silla, una zona semirural, con calles de tierra y poca iluminación. A las 2 de la madrugada, el oficial de turno, identificado solo como García, reportó algo fuera de lo común. Según su llamada a la central, había divisado lo que describió como una figura flotando sobre los cables eléctricos. Al principio, el operador creyó que estaba bromeando. Pero García hablaba con voz entrecortada, jadeando, como si corriera. No es un pájaro, dijo, no es un globo. Parece una mujer, con el rostro cubierto, y me está viendo. Su compañero, el agente Vázquez, trató de acercarse con la linterna. La cámara de patrulla grabó parte del momento, una silueta oscura suspendida en el aire, con los brazos extendidos y algo que se movía a su alrededor, como si fueran alas, pero demasiado grandes, demasiado lentas para ser reales. En el vídeo se escucha a Vázquez decir: «Santo Dios, ¿qué es eso?». Luego, un grito. Y la imagen se corta. La unidad apareció minutos después fuera del camino, con las luces de emergencia encendidas. Uno de los agentes fue hallado inconsciente, el otro tenía marcas en el cuello, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Los médicos no encontraron explicación, no había señales de ataque humano ni animal. El parte oficial fue simple: evento no identificado. Pero el vídeo fue enviado a un laboratorio para su análisis. Días después, el archivo fue clasificado y retirado del registro público. Nunca volvió a aparecer. O al menos, eso creyeron. En 2013, un fragmento de aquel metraje comenzó a circular en foros de internet. La calidad era mala, el audio distorsionado, pero se alcanzaba a ver claramente a la figura. Era una mujer. O algo con forma de mujer. Ropa oscura, cabello largo, y ojos que brillaban como brasas. Los usuarios empezaron a llamarla la bruja de Monterrey. Y no tardaron en surgir testimonios. Un grupo de jóvenes que regresaba de una fiesta aseguró haber visto una sombra femenina volando sobre la autopista a Reynosa. Un camionero dijo que algo cayó sobre su parabrisas mientras conducía de noche, y al bajarse, solo encontró plumas negras y un olor a azufre. Otro testigo afirmó haber escuchado una risa femenina entre los cerros, justo antes de que se cortara la luz en toda la zona. Lo inquietante era que todos coincidían en un detalle: la figura no tenía pies. Uno de los investigadores que trabajó en el caso original, un hombre retirado llamado Héctor Armenta, confesó años después en una entrevista radial que el vídeo era real. Y que lo que se había grabado esa noche no era humano. Armenta aseguró que, al revisar cuadro por cuadro la grabación, se veía claramente cómo la figura descendía frente a la patrulla. Cuando tocó el suelo, las luces del coche parpadearon. Y en ese instante, ambos agentes comenzaron a gritar. El audio captó un susurro apenas audible, una voz femenina repitiendo una sola palabra: «Bájame». Tras esa revelación, Armenta fue amenazado y retiró todas sus declaraciones. Semanas después, desapareció sin dejar rastro. Hoy en día, el caso permanece sin resolver. El Departamento de Seguridad negó haber tenido nunca ese archivo. Pero los registros internos muestran un número faltante entre los expedientes de marzo de 2006. Y los familiares de los policías involucrados confirmaron que, desde aquella noche, ninguno volvió a ser el mismo. García dejó el cuerpo poco después. Contó a un compañero que, cada vez que intentaba dormir,
escuchaba un golpe seco sobre el techo de su casa. Siempre a la misma hora. Y cuando salía, encontraba en el suelo plumas negras, húmedas, con un olor insoportable. Vázquez, el otro agente, fue internado en un hospital psiquiátrico. Decía ver a una mujer sin pies siguiéndolo desde el techo de su habitación. Murió 2 años más tarde. El acta de defunción decía paro cardíaco durante el sueño. Pero en su expediente médico quedó una nota escrita a mano por una enfermera. Lo escuché gritar antes de morir. Dijo que ella había regresado. A veces, los empleados de los archivos policiales cuentan que, de noche, cuando revisan documentos antiguos, el sistema marca un archivo sin nombre, con fecha 2006. Si lo abres, el monitor parpadea, y se escucha una voz distorsionada. Una risa. Y luego, una palabra, prohibido. Nadie ha podido eliminarlo. Y aunque muchos aseguran que el vídeo original no existe, cada tanto, aparece un nuevo clip, una nueva grabación, siempre igual, una silueta flotando sobre las luces de Monterrey. Y un par de ojos rojos, mirándote directamente a ti. El exorcismo que el Vaticano ocultó en México. Todo comenzó en el año 1987, en un pequeño pueblo de Puebla. Era un lugar tranquilo, rodeado de campos de maíz y calles empedradas, donde todos se conocían. Allí vivía una familia sencilla, los Ramírez. Y entre ellos, su hija menor, Lucía, de apenas 15 años. Lucía era una muchacha alegre, aplicada en la escuela, siempre sonriente. Hasta que un día, dejó de serlo. Todo cambió una tarde, cuando regresó del catecismo llorando. Su madre pensó que había tenido una discusión con alguien. Pero cuando intentó abrazarla, la niña se apartó violentamente, gritando que no la tocara con las manos sucias. Desde ese día, comenzó a tener pesadillas. Decía que una sombra la visitaba cada noche, que le hablaba desde la esquina de su habitación, y que le prometía mostrarle la verdad del cielo. Las semanas pasaron, y su comportamiento se volvió errático. Dejó de comer, se quedaba despierta toda la noche, murmurando frases en idiomas que nadie conocía. Su padre la llevó al hospital de la ciudad. Los médicos no encontraron nada. Solo dijeron que sufría de trastornos de estrés severo. Pero las cosas estaban por volverse imposibles de explicar. Una noche, su madre la escuchó reír. Una risa profunda, ronca, que no parecía humana. Al entrar a la habitación, la vio de pie frente al crucifijo que colgaba en la pared. Lucía lo había volteado al revés. Cuando la madre intentó gritar, la niña se volvió hacia ella con una mirada vacía y una voz que no era la suya. Él ya está aquí, dijo, y viene por todos nosotros. Desesperados, los Ramírez acudieron al sacerdote del pueblo, el padre Esteban. Él la visitó al día siguiente, llevando consigo agua bendita y un rosario. Apenas cruzó la puerta, la temperatura de la habitación bajó. Lucía comenzó a gritar, insultándolo en latín. El sacerdote arrojó agua bendita sobre ella, y la piel de la niña pareció arder. Esteban no volvió a dudar. Envió una carta al arzobispado de Puebla, solicitando permiso para un exorcismo formal. La respuesta tardó semanas, pero finalmente llegó una autorización, con una condición: el ritual debía realizarse en secreto. Sin prensa, sin testigos, sin registros. Días después, 2 sacerdotes italianos llegaron desde Roma. Uno de ellos, el padre Carlo Benetti, experto en demonología. El otro, su asistente, el padre Moretti. Ambos aseguraron haber participado en casos similares bajo la orden del Vaticano. El exorcismo comenzó la noche del 12 de diciembre, en una habitación pequeña al fondo de la parroquia. Solo había 5 personas presentes: los 2 sacerdotes, el padre Esteban, y los padres de Lucía. Todo fue grabado en una vieja cinta VHS para enviar el informe a Roma. Al principio, la niña estaba inmóvil, encadenada a la cama. Pero cuando Benetti comenzó las oraciones, su cuerpo se arqueó de una forma imposible, como si una fuerza invisible la levantara del suelo. La voz que salió de su boca no era humana. Grave, gutural, resonante. Decía palabras que ninguno de los presentes entendía. El aire se volvió pesado. Las luces parpadearon. El padre Esteban cayó de rodillas, llorando. Durante horas, la criatura que hablaba a través de Lucía maldijo a los sacerdotes,
Reveló detalles personales sobre cada uno de ellos, y pronunció un nombre que hizo temblar a Benetti, Astaroth-Pun. Cuando Moretti intentó cubrirla con el crucifijo, la niña sonrió. Y de su boca salió un grito tan fuerte que las velas se apagaron. Benetti perdió el conocimiento. El ritual duró 3 días. Al final del tercero, Lucía se desplomó y dejó de respirar. Su cuerpo fue declarado sin vida. Los sacerdotes firmaron el informe, lo sellaron y lo enviaron directamente a Roma. Nadie volvió a hablar del tema. El cuerpo fue enterrado discretamente en el cementerio local. Pero 3 semanas después, algo ocurrió. Durante la misa del domingo, una niña pequeña comenzó a llorar frente al altar. Cuando el padre Esteban se acercó para consolarla, la niña lo miró fijamente y dijo: «Lucía me dijo que ya no está sola». El sacerdote cayó desmayado. Esa misma noche, envió una carta al Vaticano pidiendo ayuda. Nunca recibió respuesta. Años después, el padre Moretti reveló su testimonio en una entrevista privada. Contó que el Vaticano había clasificado el caso bajo el Código Benedictus XIII confidencial, y que la cinta original fue guardada en los archivos secretos de la Santa Sede. Según él, el vídeo mostraba algo imposible. En los últimos segundos de la grabación, cuando Lucía deja de respirar, una sombra sale de su cuerpo y atraviesa la pared. Y al fondo de la imagen, se escucha una voz femenina susurrar: «Esto no ha terminado». Poco después de su confesión, Moretti fue encontrado muerto en su habitación de hotel. La causa oficial: paro cardíaco. Pero el informe policial menciona algo extraño. El crucifijo que llevaba al cuello estaba fundido, como si hubiera sido expuesto al fuego. El padre Benetti desapareció. Nadie volvió a saber de él. En 2002, un sacerdote mexicano que viajó al Vaticano por estudios encontró una referencia al caso en un archivo cerrado. El documento solo decía: Exorcismus Puebla 1987 Classified. Witnesses deceased. Tape destroyed. Pero la cinta nunca fue destruida. Apareció en 2018 en manos de un coleccionista privado en Italia. Dijo que había sido comprada en una subasta anónima junto con otros objetos eclesiásticos. La grabación estaba dañada, pero durante unos segundos, puede verse claramente a una joven con los ojos completamente negros, mirando a la cámara. Y justo antes de que el vídeo se corte, se escucha una voz que dice: «No debieron grabarlo. Nadie sabe si es real». El Vaticano jamás comentó al respecto. Pero los habitantes del pequeño pueblo aún recuerdan a la familia Ramírez. Su casa fue abandonada, y cada 12 de diciembre, algunos dicen escuchar una voz femenina cantando desde dentro. Una voz dulce, infantil, que repite las mismas palabras una y otra vez. «Él ya está aquí». Dicen que las historias más aterradoras no son las que ocurren en películas, sino las que alguien, en algún lugar, juró haber vivido. Tal vez pienses que todo esto son simples leyendas, pero entonces, ¿cómo explicas los nombres, las fechas, las grabaciones? ¿Cómo explicas las coincidencias, que no deberían existir? Lo cierto es que el mundo está lleno de sombras, y hay cosas que ni la ciencia, ni la religión, se atreven a enfrentar. ¿Y tú? ¿Crees que estas historias son reales? ¿O prefieres pensar que solo fue un cuento para dormir? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer qué historia te perturbó más esta noche. Si te gustan estos relatos prohibidos, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene es aún más oscuro. Nos vemos en la próxima noche de misterio.